Salvete querites, bienvenidos un día más a la taberna de Castor y Polus, tu taberna de divulgación de historia antigua en general y grecorromana en particular. Hoy vamos a hacer honor a la taberna del Vicus Toscus porque va a venir una persona que está muy relacionada con ese mundillo. Para el que no lo sepa, Vicus Toscus significa la calle de los etruscos, ¿no? Porque en esta barriada del Velabro viven muchos habitantes de esa región, ¿no? De esa cultura que preconizó a la romana. De hecho, los romanos ya sabéis que son de etnia latina, pero de cultura etrusca. Bueno, una evolución de esa cultura. Y bueno, no me enrollo más, que estaréis deseando conocer a nuestro invitado y no es nada más y nada menos que Manuel Martínez Peinado, escritor. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás? Muy bien, Adrián, encantado de estar aquí en tu canal Pues para hablar de lo que tú quieras, de los etruscos, pues de los etruscos hablamos. vamos a empezar hablando con los etruscos porque es lo que te decía yo fuera de cámara, ¿no? Que cuando te veía en los programas de Calamares a la Romana o en Belumartis hablando de etruscos, dije, guau, digo, este hombre tiene que venir aquí a la taberna, ¿no? Del Vicus Toscus, nunca mejor dicho, ¿eh? Pues parece estar redundante. Y vas a venir aquí a hablarnos un poquito de A etrusquizarte. atrusquizarse. Sí, bueno, que estoy muy romanizado yo. Yo también, ¿eh? Yo soy un etrusco romanizado, te lo tengo que decir, ¿eh? Pero nada, encantado, encantado y tú dirás, yo te cuento lo que tú quieras y lo que yo sé que es poquito, pero bueno, lo comparto encantado. ¿Eh? Pues se agradece de todo corazón. Y bueno, pues vamos a empezar por lo que hago yo con todos nuestros ilustres invitados, ¿no? Que siempre suelo ceder un espacio para que hablen de sus redes sociales y en tu caso, que eres escritor, pues me gustaría un poco que presentases a mi audiencia, pues qué novelas has escrito y que ya se podrán intuir, pues, sobre qué va. Bueno, pues yo he escrito, estoy en ello, porque todavía no he terminado lo que es la trilogía, están las dos primeras partes de las Memorias de Medulino. La primera es Camillus y la segunda Furius, que ya sí están disponibles. Las puede escribir cualquiera en Amazon o pedirlo en su librería de cercanía, ¿no? Y son unas novelas que tratan sobre la historia de este personaje muy famoso en la época, muy famoso, famosísimo dentro de los romanos, pero no tanto hoy día, curiosamente, ¿no? Y eso que es el segundo fundador de Roma, después de Rómulo, que es un fundador, como sabemos, un poquito mitológico, pues bueno, podríamos decir que casi el fundador histórico, lo que más se acerca al fundador histórico de Roma, podría ser Camilo. O sea que fíjate la importancia, ¿no? Y es un personaje que vive en una época antigua, que es el inicio de la República Romana. Estamos hablando de finales del siglo V o mediados del siglo V a principios y mediados del siglo IV. Y es una época muy bonita de la historia de Roma, una época muy relacionada con, precisamente por eso me has llamado a esta taberna a hablar contigo, ¿no? Muy relacionada con la época de los etruscos también, ¿no? Porque al final, pues los etruscos son los vecinos al norte de Roma, ¿no? Y son con los que este personaje, pues principalmente tiene que lidiar. ¿Eh? Y bueno, pues esas novelas cuentan la historia no solo de Camilo, sino de toda su familia, de toda su gens, que fue una gens, los Furios, muy importante en la época, y también de un apartado que a mí me encanta, que es conocer el origen de la ciudad, ¿no? El origen de Roma, el origen real, cómo Roma se va construyendo con la participación de esas distintas fuerzas sociales que tiene, ¿no? Los patricios, los plebeyos, y todo el comercio exterior, las ciudades que la rodean, los latinos, los etruscos, los grandes enemigos de la época también, aparte de los etruscos, que son los volscos, los faliscos, ¿eh? En fin, toda una serie de pueblos que son menos conocidos, porque normalmente tú sabes que en la novela lo que se suele tratar de Roma es sobre todo el periodo imperial, y quizá la última parte de la República, a partir pues, de Cayo Mario, de Sila, Julio César, pero no se conoce mucho, ¿no? de esta primera parte, y yo creo que es una parte fundamental de Roma, porque sin esa primera parte, pues probablemente Roma nunca habría llegado a existir, como creo que tampoco lo habría hecho de no haber mediado la participación de los etruscos. Y si quieres, pues de eso de lo que vamos a hablar un poquito. Totalmente, si estamos hablando de un periodo que podríamos situar en el caballo entre el siglo IV, ¿no? Final del siglo IV y principio, no, mentira, miento, a finales del siglo V, perdón, y principios del siglo IV, ¿no? Ese momento Sí, en que Roma destruye Velles,
pero aparecen los galos por el horizonte. Exacto. Hay dos momentos clave en la historia de Roma en este periodo sobre el que yo novelo, que son efectivamente la conquista por parte de Roma, la Gran Guerra con Vélez, que es una guerra que emula la guerra de Troya. Es una guerra de la que sabemos algunas cosas, probablemente otras, y esto hay que decirlo antes de ponernos a hablar, siempre me gusta decir que cuando hablamos de estos periodos no podemos decir nada con certeza absoluta. Esto que lo sepa el que nos escuche. Lo que vamos a contar es historia, pero también es leyenda, es mitología, y no podemos tener nada claro, habida cuenta de que no había en esa época historiadores que nos puedan contar fehacientemente lo que ocurrió. Fíjate que no nos ponemos de acuerdo ni en la historia reciente, pues imagínate hace tanto tiempo, ¿no? Pero sí, es esta época en la que Roma se enfrenta por primera vez en una guerra realmente importante, ¿no? En la que expande además su territorio, lo duplica cuando vence ya a Vélez, duplica su Ager, y en la que también es derrotada, sufre por primera vez una gran derrota, que es como tú has mencionado, cuando llega Breno, ¿no? Otro personaje probablemente mitológico tomado de otra historia muy parecida de Grecia, pero que viene digamos, que Breno es un constructo que hacen ellos de un suceso probablemente histórico, que es que una horda, digamos, o un ejército de celtas llega hasta Roma. Y lo real parece ser que es que efectivamente termina conquistándola. Y prácticamente la conquista entera y la pasa a fuego, salvo el Capitolio, que es donde resisten unos cuantos y al final, Camilo mediante, pues consiguen expulsar a los celtas sin además, y ahí está la frase esta que conocerás, ¿no? Del Vae Victus y de no con oro, sino con hierro se defiende la patria, ¿no? De que dijo Camilo, ¿no? Pero sí, es un periodo que a mí me encanta. A mí me encanta y por eso quise escribir sobre él, porque creo que era muy desconocido y es el origen de Roma real, ¿no? Y en entrando ya si quieres un poquito en el tema, en esta investigación acerca de este periodo, porque escribir sobre un periodo tan antiguo tiene ventaja y tiene inconveniente. La ventaja es que puedes meter la pata y casi nadie se va a dar cuenta. Pero tiene el inconveniente de que si lo quieres hacer bien, pues tienes que ir un poco tú a la fuente, porque no hay tanta literatura al respecto y no hay tanto escrito en lo que poder basarte, ¿no? Entonces eso me hizo viajar, para investigar sobre la novela, me hizo viajar a Roma, Italia, y visitar algunas de las ciudades etruscas, ya que esa era una parte importante que yo debía conocer, porque no tenía ni idea realmente de los etruscos. Es una cultura, ahora lo vamos a ver, ¿no? Que empieza mucho antes de Roma, empieza bastante antes, siglos antes, y que es un poco el pariente más cercano de Roma, por encima, yo diría, de los griegos, de la influencia de Etruria, de lo etrusco, en lo romano, está en casi todas las cosas y ahora lo vamos a ver, podemos poner millones de ejemplos. Es que prácticamente la sociedad romana se hace a imagen y semejanza de los etruscos. Ya es otra historia y es objeto de debate hasta qué punto Roma estuvo etrurizada y hasta qué punto conservó su latinidad. Yo creo que siempre la conservó. Ese es mi parecer después de haber investigado el tema, es que Roma siempre fue latina. Pero también es verdad que tuvo reyes etruscos y eso ya nos da una pista bastante interesante al respecto, ¿no? Claro, Porque sí ha tenido... yo es que yo soy de la opinión esa, de que los romanos son étnicamente latinos, ¿no? O sea, para los latinos es una tribu indoeuropea, bueno, tribu, es una serie de pueblos indoeuropeos que descendieron y se situaron pues, en lo que hoy sería la parte sur del Lacio actual, ¿no? De ahí viene el nombre, ¿no? Los latinos, los habitantes del Latium, el Latium Vetus. Exacto. Pero claro, al final es un poco el proceso este que se desarrolla cuando dos culturas se enfrentan, que la cultura, entre comillas, superior, ¿no? O sea, más avanzada o que tiene más bagaje, pues al final absorbe, o ya no absorbe, bueno, es un proceso que es bidireccional, ¿no? Que la grande se come a la chica, como se diría vulgarmente, pero es que la pequeña adopta esos usos y costumbres o culturales porque claro, porque están en un estadio evolutivo mucho más, o sea, bueno, mucho más, están en un estadio evolutivo superior y es una cosa que se da siempre. Sí, Pasa no, absolutamente.
Es que piensa, Ajá. el periodo inicial de los etruscos, todavía ahí no podemos hablar de Etruria como tal, pero podemos hablar ya de una protoetruria, es el periodo villanoviano, que tiene lugar pues unos 1000 años antes de Cristo, para que te haga una idea. Y de Roma estamos hablando ya 700 años antes de Cristo, es decir, ya tenemos ahí una diferencia de 3 siglos. Después del periodo villanoviano viene un periodo que se llama orientalizante, que es en el que ya sí se puede empezar a hablar de la sociedad etrusca. Y ese es el periodo en el que los etruscos dominan totalmente todo lo que es la Toscana, llegan incluso a dominar incluso la Campania, con ciudades tan importantes como Capua, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Y en ese periodo, como dominan totalmente el mar, dominan el mar Tirreno, que viene precisamente de Tirrenoi, que es el nombre, también otro de los nombres con los que los griegos llamaban a los etruscos. Claro, ellos negocian, una vez que tú dominas el mar, tú dominas el comercio. Y ellos dominan el comercio con la Magna Grecia y a través de los calcidios que dominaban el estrecho de Mesina, ellos negocian con Grecia, pero es que también negocian con Cartago, con los fenicios, ¿vale? Entonces, tú piensas que esa cultura es la cultura predominante que hay en Italia en la época que estamos hablando. Es decir, cuando Roma se crea, como tú has dicho, probablemente además, y ahí has dicho una cosa curiosa, interesante, ¿no? Roma es de origen indoeuropeo. Etruria no está tan claro. Los etruscos no está tan claro el origen. Ahí se especula de cuál puede ser el origen del pueblo etrusco y de los villanovianos antes, pero fíjate que la lengua etrusca sí que está bastante claro que no es indoeuropea. Y la mayoría de las lenguas que se hablaban en esa época en Italia, tanto el latín el latín romano, como el latín prenestino, como el falisco, como el volsco, todos son lenguas que sí son indoeuropeas, de raíz indoeuropea. Entonces, esto ya nos da una pista de que ahí hay algo de diferencial, ¿no?, respecto a los etruscos. Yo, de las teorías que hay, y creo que hoy día es la teoría más aceptada, porque sabes que se ha hablado de si los etruscos podrían venir de Oriente, probablemente de Libia, o si podían, hay otra teoría que dice que podrían venir más del norte de Europa, pero al final yo creo que la más sencilla aquí, la navaja de Occam, ¿no? La teoría más sencilla que es que estaban allí. Esta era la cultura que había allí en Italia, ¿vale? O al menos la cultura que por cuestiones tanto de su propia forma de desarrollarse, como de toda la actividad minera que tenían, que era bastante potente, ¿no? Y luego de ese cada vez mayor dominio del comercio, unido a una cuestión, que es que si bien ellos no llegaron nunca a conseguir algo muy diferente, por ejemplo, a lo que consiguieron las polis griegas, ¿no?, que fue a tener ciudades con una cultura semejante, pero sin llegar nunca a conseguir un Estado, sí que es verdad que consiguieron crear una cultura que unificaba, ¿no? Y al final, aunque tuvieran enfrentamientos, como también lo tuvieron las ciudades griegas, sí que tenían una religión común, sí que tenían usos comunes y por eso dominaron Italia durante tantos siglos, hasta, como bien sabemos, pues la llegada de Roma, ¿no? Pero bueno, también hay que decir que no fue Roma en primer lugar la que acabó con los etruscos, ni mucho menos. Ellos, después de este periodo orientalizante, allá por el siglo V antes de Cristo, creo recordar que alrededor del 470 y algo, ¿vale?, que es justo cuando Roma, fíjate, en esa misma época, para que te haga una idea del mapa general, ¿no? Sí. En esa misma época, en el 470 y algo antes de Cristo, Roma se enfrenta en una primera guerra con Veles, que es la ciudad etrusca que está, una ciudad enorme además, una ciudad que era mucho más grande que Roma en esa época y mucho más avanzada en todos los sentidos. Dionisio de Halicarnaso la compara con Atenas, para que te haga una idea. Pues Veles se enfrenta con Roma, entre comillas, porque todavía no hay enfrentamientos como tal entre ciudades, sino que son los fabios, son como sabes, las gens,
las que se enfrentan unas con otras. A lo mejor no es Bella Roma. La historia lo vende así, pero realmente lo que ocurre es que una gens potente de Roma se enfrenta con una serie de gens potentes de Belle, ¿vale? Bueno, pues mientras eso está sucediendo y ocurre la primera derrota de Roma frente a Belles, es decir, que Belles derrota a Roma, pero no la arrasa, ¿vale? Simplemente derrota a esta familia, a esta gens que son los Fabios, y bueno, pues ahí se queda la cosa, ¿no? En esa derrota que probablemente traería consecuencias para Roma. Pues en esa misma época empieza la decadencia de Etruria para los historiadores. ¿Por qué? Porque en esos mismos años del 470 y algo ocurre una de las derrotas más graves que tiene Etruria como conjunto, que es la derrota de Cumas. Cumas, sabes que es una ciudad, una de las primeras, además, de los primeros asentamientos griegos cerca de la campaña, y ocurre una cosa, que es que, bueno, sabes que Cumas luego sería llamada Neápolis, y Neápolis a día de hoy es Nápoles, digo para que sepamos dónde estamos, ¿no? Sí, al sur de Italia, básicamente. Exactamente. Bueno, pues Cumas se enfrenta a los etruscos, de la Campania, Capua y compañía, y pide ayuda a Siracusa. Siracusa, el tirano de Siracusa, lo ayuda y sufren la primera gran derrota en la campaña. Esa derrota para los historiadores es la que marca ya el inicio de la decadencia de lo que podríamos decir, que no fue así, no fue un imperio ni fue un estado, pero de lo que sería la sociedad etrusca. Y estamos hablando del 470 y pico. A la vez que, como te digo, una proto-Roma se está enfrentando a Belle. Roma no tardaría desde ese primer enfrentamiento de los Fabios, Roma tardaría un siglo en llegar a ganarle a Belle. Es que estamos hablando de una historia paralela al desarrollo de la pentecontecía ateniense. Los 50 años del esplendor de la democracia, el siglo de Pericle, se estaría desarrollando en la otra parte del Adriático. De hecho, yo en las novelas eso lo utilizo, porque tengo un personaje principal que está exiliado allí, en Atenas, y entonces está ocurriendo, efectivamente, él cuenta cómo está ocurriendo toda la guerra del Peloponeso, ¿verdad? ¿Que no te parece? Pero sí. A ver qué opinas tú. ¿No te parece que la historia de Roma en este punto, haciendo un pequeño paréntesis, es demasiado parecida, sospechosamente parecida a la historia de Atenas? Claro. El derrocamiento del último tirano con el advenimiento de la República, el conflicto patricio-plebeyo. Absolutamente. Y además se nota, por lo que te digo, es que el propio Breno te lo decía, ¿no? Hay muchas cosas, porque al final no estamos hablando de historia, como digo, estamos hablando de mitología que ellos se contaban. Tito Livio, que es el principal recurso del que podemos tirar para tener algo de lo más parecido a historia de Roma de esa época, él mismo te está contando la historia y muchas veces comete errores y hay incongruencias. Entonces, claro, es que y son cosas, como tú has dicho, que se parecen sospechosamente a otras que acontecen en Grecia, ¿no? Entonces, bueno, nos tenemos que quedar con que probablemente hacernos una idea, ¿no?, general de cómo sucedieron las cosas, pero sí, es complicado, ¿no? Luego también hay una cosa curiosa, ¿no?, que me gustaría mencionar, que a mí me encanta, que es la diferencia, porque luego, si bien, como digo, Roma tiene tantos parecidos con Etruria, luego Roma reniega mucho de Etruria, porque en la época ya finales, digamos, o mediados finales de la República, Roma a quien quiere parecerse a Grecia. Entonces, claro, si Tito Livio, estamos hablando del 1 antes de Cristo, ¿no? Bueno, sí, aproximadamente, ¿no? Tito Livio nos cuenta acerca de qué es lo que se llevaba entonces. Pues parecerse mucho a Grecia. Claro, que ese siglo estamos hablando de que es el apogeo del clasicismo romano. Claro. Entonces, ¿qué te van a contar? Ellos no quieren saber nada de los etruscos. Los etruscos los rescata luego Claudio. Los etruscos los rescata, que hablaba además etrusco, por cierto, ¿no? Y probablemente Etruria no desaparece realmente hasta, yo creo que principios del Imperio Romano, ¿eh? Del todo. Lo que pasa es que habría familias etruscas, pero digamos que sometidas, ¿no? Como otros pueblos, ¿no? Sometidas de algún modo a la gran ciudad, ¿no? Y me ha recordado una anécdota curiosa que creo recordar, que Claudio conocía a una abuela que todavía era capaz de hablar etrusco.
Que parece ser que es algo similar con lo que pasa, ¿no? Con los idiomas regionales de España, ¿no? Que cada uno en su casa habla su idioma, pero después el idioma común es el que Claro, utiliza, que sería en este caso el latín, ¿no? Pues algo, sí, sería algo parecido. claro, no, Curioso. no, totalmente. Mira, en la época inicial de Roma yo estoy convencido totalmente de que serían bilingües. Vamos, pues yo insisto, que Roma tuvo 3 reyes etruscos. Eso significa que la corte romana sería etrusca probablemente. Los grandes, habría nobles latinos, habría nobles sabinos y habría nobles etruscos. Claro, es que Así que al final tenemos que hacernos una idea del periodo que estamos hablando, ¿eh? esto Y sería es muy difícil. parecido, perdóname, esto sería muy parecido al tema este de la dinastía inglesa, este de los Plantagenet, ¿no? Que eran franceses y ellos se comunicaban en francés, que a mucha gente le choca, incluso a mí cuando lo, lo descubrí, no digo, anda, mira, reyes ingleses que su idioma, ¿no? Y el de su corte Claro. es el francés y la Bueno, gente, a ver la si te plebe, crees tú que Carlos V aquí en España llegó hablando español, ¿eh? esa es otra. Claro, claro. O sea, esto ha sucedido toda la historia. Ujú. Por eso te digo que yo no creo que Roma perdiera nunca su latinidad. Los romanos eran latinos. Pero es verdad que también Roma, tenemos que pensar una cosa. Roma absorbió, y eso fue uno de los ingredientes principales para mí en su éxito. Roma siempre abrió la puerta a que gente de otras culturas entrara y se romanizara. Cada uno en su sitio, sí, pero dejaba que entrara gente. Es que sin ir más lejos, la historia, por ejemplo, de los Claudios, hemos hablado de Claudio. El Claudio más antiguo que yo conozco es un tal Accio Clauso. Clauso se transforma en Claudio. Y este hombre no es romano inicialmente, pero le abren las puertas de Roma. Es un noble de otras tierras, no recuerdo muy bien ahora mismo de cuál exactamente, pero que se integra en Roma. Esto pasaría con muchas más personas. Entonces, Roma al final, yo creo que en origen, estamos hablando del origen, ¿eh? Estamos hablando del origen. Yo creo que la nobleza de Roma, los patricios, pues sí, serían muchos de allí, pero también se irían incorporando nobles de otras culturas. Con lo cual, es imposible no pensar que etrusco habría también. Tú mismo lo has dicho, la vicus tuscus, ¿no? Tusco es la manera en la que los romanos llamaban a los etruscos, que por cierto, a sí mismo les gustaba, ya parece ser, ellos se llaman a sí mismos Rasna o Rasenna. ¿Eh? Por lo tanto, yo creo que, como decía, que ellos, los romanos, que son los que nos cuentan la historia, reniegan un poco de su origen etrusco, pero solo hay que escarbar un poquito para darse cuenta de que la organización social es etrusca, que la organización de la ciudad con la cloaca máxima la hace uno de los reyes, toda la ingeniería de la ciudad de Roma es etrusca. Los elementos de la monarquía romana son todos elementos etruscos y posteriormente el consulado. Pero es que el propio consulado no se lo inventa Roma. Existen ya previamente en muchas ciudades los silaz, que son cónsules. Él mismo, ¿entiendes? Los propios elementos, la toga pista, el paludamentum, la bula áurea. Fíjate, sin ir más lejos, que no lo hemos dicho, ¿no? Pero los etruscos, aunque no llegan a montar un estado como si hace Roma, ¿no? Un imperio después, sí que se organizan religiosamente, alrededor de unos juegos panetruscos, en los que sí que se elige a un líder de todas las ciudades y conforman lo que sería la Liga de las 12 ciudades. Eso te iba a 12 como preguntar. número religioso, no porque fueran 12 ciudades. O sea, serían 12 ciudades-estado que se confederarían, ¿no? Y en algún lugar Exacto. se reunirían. Exacto. Y se reunían para organizar los juegos panetruscos y elegían cada tiempo a un Silat Mek Rasnal, que era un poco el líder de todo el pueblo Rasna, de todos los etruscos. ¿Ese líder realmente tomaba decisiones respecto a nivel de...? No creo, no parece que fuera el caso. Pero sí, a lo mejor, pues, era un cargo en el que se reunían todas esas ciudades, que como digo, no serían 12, serían muchas más, irían integrando más, y lo que sí hacían, pues a lo mejor establecer una política común, una suerte de política común a seguir, una serie de, como digo, de toda la parte religiosa. Estamos hablando además de un pueblo eminentemente religioso, mucho más que los romanos, a pesar de todas las críticas que le hacen los griegos y también los historiadores romanos por el libertinaje, ¿no?, de sus mujeres y todo esto, ¿verdad? Que es otro tema interesante también para hablar, porque esa es otra cosa que los diferencia mucho. Estamos diciendo muchas similitudes,
pero también hay diferencias muy importantes entre los etruscos y los romanos. Y una es esta, ¿no? El tratamiento que se le da a la mujer tiene un papel mucho más preponderante en Etruria, mucho más. Y la prueba está, eso lo vemos ¿en qué? En las tumbas, en los frescos, ¿no? Cuando uno visita esas tumbas y ve los banquetes y ve a la mujer sentada allí con otro hombre, bebiendo y hablando, y no necesariamente además con su marido, sino con quien ella quiera sentarse. Y tiene un cargo religioso, que en Roma lo había también con las vestales, pero mucho más limitado, ¿eh? Pero los etruscos sí tienen cargos femeninos muy importantes, como la Ensva Tamerá, que es un cargo que no se conoce muy bien, pero parece que era un cargo religioso muy importante, ligada al culto de la diosa Uni, que es la diosa Juno. En fin, es una parte que sí que, como vemos, hay muchas similitudes, pero también hay muchas diferencias entre... Por eso te digo que yo creo que los romanos tenían su propia identidad también desde el principio, ¿no? Otra cosa es que bebieran mucho, y lo hicieron, de los etruscos. Y eso es innegable. Cualquiera que venga aquí y nos diga a la taberna, y porque se tome 2 cervezas, sería en este caso un mulsum lo que se tomaría. Pero bueno, y diga que no ve influencia ninguna de Etruria en Roma, está diciendo una tontería. Es que las pruebas están ahí, solo hay que mirar, ¿no? Pero como digo, luego sí es verdad que Roma cogió su camino, ¿no? Y al final ese camino le llevó a terminar acabando con lo que quedaba de Etruria, que como digo, no fue Roma, sino que fue por un lado en el norte los celtas y por otro sus conflictos tanto con los fenicios como con Siracusa, con la Magna Grecia, los que terminaron acabando con ella. Pero es verdad que el golpe definitivo pues casi se lo llevan con Vélez, a la que por cierto abandonaron a su suerte. A la que por cierto abandonaron. Es que Vélez está muy cerca de Roma, ¿eh? Hombre, La gente se piensa que vecino, es que son 15 o 20 kilómetros. 15 kilómetros. Yo he visitado lo que queda de Vélez, que es muy poco. Hay un templo que estaba dedicado a Minerva, que le llaman el templo de Portonacchio, porque está allí cerca de Portonacchio, y de ahí, la verdad que es muy, muy bonito de ver, porque sí que tienen hecha como una pequeña reconstrucción de cómo sería el templo, y luego en el museo de Villa Giulia puedes ver algunas de las esculturas que se encontraron allí, como son el Apolo de Vélez, que son esculturas todavía de terracota, ¿eh? Se sabe además, o se cree que se sabe el escultor que la hizo, que era un tal Vulca, que por cierto fue también el mismo escultor que cogió Tarquinio Prisco para hacer... ¿Tarquinio Prisco fue o Servio Tulio? Para hacer el fronto del templo de Júpiter Óptimo Máximo en Roma. Creo que estamos hablando ya de Servio Tulio, sí, porque el que hizo el templo de Júpiter Óptimo Máximo creo que fue el Soberbio. Es que fue entre dos. Uno lo empezó y otro lo terminó, si no recuerdo mal. Creo que lo acabó el Soberbio, por lo tanto... Sí, yo creo que lo acabó Tarquinio el Soberbio. Lo empezó Servio Tulio y lo acabó Tarquinio el Soberbio. Bueno, pues todas esas estatuas de terracota, que la verdad son, yo no sé si no las conoces, te animo a que las busques porque es impresionante de ver cómo con algo como terracota se puede hacer algo así. Es muy llamativo, ¿no? Yo tengo que decirte que no he tenido el placer de estar en ninguna ciudad etrusca ni en el Museo de Villa Giulia. Es una de las asignaturas que tengo pendientes, pero sí que he estado en el Museo Etrusco Vaticano, que es el museo que, por donde todo el mundo sigue la cola, ¿no? Pues tú si te desvías tienes la suerte. Ahí no hay nadie. La misma conversación, Adrián, la tuve con Paco Campa. La misma. Porque lo mismo le dije, pues en los museos vaticanos, en el Museo Etrusco, tal, dice, yo estuve, dice, y no había nada. Sí, efectivamente. Claro, la gente está yendo a las cosas, bueno, lo lógico, ¿no? A la Capilla Sistina. Principalmente, y todo lo demás, porque la verdad que es una maravilla los museos vaticanos, ¿no? Todo lo que tienen allí. Sí, una colección. Pero es verdad que vas al Museo Etrusco y estás tú allí tan tranquilo viéndolo todo. Sí, sí, sí. Tal cual, tiene una colección de cerámica griega que es acojonante, ¿eh? O sea... Sí. Porque la verdad que es lo que más me llama la atención. Y bueno, creo que ahí también el buquero, es que era uno de los... El buquero negro, ¿no? El buquero negro. Sí. Era uno de los principales elementos de... No solo de uso de los etruscos, sino de comercio con otras culturas. Y el Marte de Todi también, que es una escultura de un guerrero tirreno, también está ahí. De hecho, voy a poner una imagen para que la vean mientras hablamos. Muy bien. Porque ya te digo, a mí ese museo me gustó bastante lo que tú dices, ¿no? Fue un descubrimiento casual. Anda, mira, Museo Etrusco, vamos a ver qué hay aquí, que aquí no hay tanta aglomeración de gente. Sí, correcto. Y tiene una colección que
sobre todo lo que más me llama la atención es eso que te he dicho, el tema de las básicas griegas, porque como también soy un amante de la cultura griega, ¿no? Clásica, pues eso es como, ¡guau! Si te fijas, los etruscos copiaron mucho de los griegos. Muchas cosas que creemos que Roma copió de Grecia, no la copió de Grecia, la copió de los etruscos, que a su vez lo habían copiado probablemente de los griegos. Entre otras cosas, y esto fue un tema también de conversación que tuve con Paco, el tema militar. Las organizaciones militares, yo creo que probablemente eran de origen griego, ¿no? Eran hoplitas. En la época inicial de Roma no teníamos todavía los manípulos. De hecho, los primeros manípulos parece ser que es Camilo quien los crea para enfrentarse a ese nuevo enemigo que son los celtas. Sería una forma de combate más flexible, ¿no? Porque exacto. La falange es demasiado rígida. Exacto. Sí. Sí, es que la falange, claro, está pensada pues, para eso, ¿no? Para pequeñas ciudades-estados de pocos habitantes en el que van todos los varones en edad militar, se ponen en el oplón, ¿no? Bueno, el aspis, mejor dicho, y una falange frente a otra, empujar, y el que al final se queda de campo es el que se supone llegar a la batalla. Claro, los galos cambian todo ese paradigma. Le hacen ponerse las pilas, efectivamente. Sí, es que es un momento crítico, ¿eh? A mí, Sí, por eso te digo que es un momento de la historia que yo veía, digo, ¿cómo no se ha novelado esto? Pues es que es un momento precioso de la historia de Roma. Porque es cuando aparecen todas estas cosas, ¿no? Es cuando, pues, por propia necesidad, Roma empieza a entender que tiene que adaptarse si quiere pervivir. Este es otro tema interesante también. La cultura romana, que siempre tuvo en la cabeza esta idea de Roma como ciudad eterna, ¿no? Roma va a perdurar, Roma va a pervivir. En contraposición a la cultura etrusca, que eran fatalistas. Tú sabes, los etruscos, para hablar de religión nos daría todo un otro día entero, ¿no? Pero los etruscos eran fatalistas y ellos, su historia la contaban de tal manera que fue revelada por un niño que brotó un niño viejo, un niño con pelo blanco y tal, que brotó del suelo y que les dio algo así como una especie de escritura, ¿no? Como una especie de escrituras sagradas en las que se contaba un poco la historia del mundo. Y lo que decían era que un dios demiurgo, digamos, había creado todo y tardó, pues creo que eran 12.000 años en crear el cielo, la tierra, las estrellas, todo lo que había, ¿no? De esos 12.000 años, 6.000 años eran para la humanidad. Y de esos 6.000 años, a los etruscos les dieron 10 saéculas, 10 siglos. Bueno, pues, oye, si tienes en cuenta que esta cuenta no la hemos llegado a hacer perfecta, pero con Paco intentamos hacer una aproximación. Si tú tienes que pensar que los siglos de esta época no son como los nuestros, no son de 100 años y los años no son como nuestros años. Entonces, habría que hacer cuenta. Claro, el saeculum sería, ¿no?, esa generación que no vea la siguiente, ¿no? Sí, algo así. Exacto. Pero más o menos, macho, es que coincide. O sea, que es que prácticamente desde el principio vieron su auge y su caída. Que es una cuestión que me hace gracia por eso, ¿no? Por la contraposición a la Roma. Y fíjate que de todas maneras 10 siglos son mucho tiempo, para una sociedad, no está mal, ¿no? O sea que, pero sí, duraron más o menos esos 10 siglos que le habían dicho que iban a durar, ¿no? Y hay muchas diferencias ahí en la parte religiosa, aunque luego se repiten muchos dioses, como imaginarás. Roma mandaba a su erudito a estudiar adivinación con los etruscos, a Caere, ¿no? El actual Cerveteri. Es que, claro, esto como me ponga yo aquí a rajar, Adrián, no terminamos nunca, porque no me van saliendo las cosas, ¿sabes? Me voy acordando. Tú me preguntando y ve cortándome, macho, porque si no... Tranquilo, estoy aquí para poner freno. Sí, no, es interesante esto de cómo bebe Roma, ¿no? De esta cultura que curiosamente reniega. Y una cosa súper interesante que has mencionado es el tema de la influencia griega en Etruria, que eso estaría en relación con ese periodo orientalizante, ¿no? De ahí vendría, ¿no? Esas culturas de Oriente pues tendrían que ver pues con los fenicios y con los griegos, ¿no? Como el resto Claro. del Bueno, y Mediterráneo. no solo, sí, efectivamente, sobre todo a través de los fenicios y de los griegos, es como toda la cultura oriental entra en Etruria. Y esto se ve muy bien, aparte de su propia forma, por ejemplo, de vestir,
pero ves muchas cosas, por ejemplo, los zapatos en punta o el imatión de las mujeres, que es como una especie de, te diría hasta de kimono. Se parece un poco al kimono. Un kimono, Sí. una mezcla entre un kimono y alguna prenda, estas mexicanas, ¿sabes? Como el poncho este, ¿no? Y hay que decir que esta gente tenía un gran conocimiento de la moda. Usaban cosméticos, eran grandes, por lo visto, si en medicina eran superados claramente por los griegos, parece ser que donde eran unos artistas era con la odontología. Eran capaces de sacarte una muela, ponerte un diente nuevo, ponerte aparatos de oro. Se hacían cosas para la época extraordinarias. Se han encontrado cosas magníficas, ¿no? En los Increíble. esqueletos y demás, ¿no? Y luego en la forma de vestir, como te digo, estaba claro cómo entra toda la moda, los zapatos en punta, te decía, ¿no? Los típicos zapatos en punta, cosas, bueno, de todo tipo, los colores. Probablemente yo cuando escribía las novelas me imaginaba, fíjate, Belles como mucho más colorida, ¿vale? Roma en esa época me la imaginaba todavía como una ciudad un poco de barro, más sucia, más, ¿verdad? Que está incipiente, ¿no? Más austera, porque los romanos sabes que eran muy austeros, los etruscos no. Sin embargo, como te digo, luego esa herencia probablemente debió llegarles de alguna manera a los romanos, porque ¿por qué teniendo a unos vecinos tan cerca, que son, según, por ejemplo, Teopompo, ¿no? El griego que habla del libertinaje de las mujeres y que las esclavas van desnudas y toda esta historia, ¿no? Pero teniendo Roma esa influencia tan cerca, ¿por qué en Roma son tan austeros? Yo lo único que puedo pensar es porque probablemente esto habría varias épocas. Estamos hablando de mucho tiempo, ¿no? De muchos siglos. A lo mejor hubo una época en la que fueron más libertinos y otra en la que fueron menos y fueron más... Pero lo que está claro es que casi todo, cuando tú te fijas en la parte religiosa, los conceptos más importantes, por ejemplo, el pomerium romano, todo eso son conceptos etruscos. Pomerium, el recinto sagrado, para que no lo sepas. Exacto. La manera de orientar los templos hacia la salida del sol, la manera, todo lo que son ritos para sacralizar un espacio o convertirlo en un templo. Todo lo que son las cuestiones de la piscina, de la adivinación a través de las vísceras, ¿no? Con algunos detalles curiosos, como porque, por ejemplo, que parece ser que en Roma no se extraía la víscera. Se miraba, pero no se extraía, mientras que los etruscos sí que la extraían. Y era en las vísceras donde tenían, sobre todo en el hígado, donde tenían el mapa de las constelaciones. Y cada constelación y cada parte de esa víscera correspondía a la casa de un dios. Entonces, cuando ellos veían en ese hígado, que tenía su forma de cogerse con una mano, de palparse con la otra y demás, cuando ellos veían que había un problema, había tal, en alguna de esas casas, pues ya automáticamente ya sabían. Y esto es otra cosa importante también que no he dicho. Los etruscos no pensaban que pudieran cambiar ni hablar con sus dioses ni cambiar nada. Ellos estaban bajo el dominio total de los dioses y no podían pedir nada. O sea, no era una cuestión de pedir, era una cuestión de ver. Me ha sorprendido, ¿eh? Ostras, o sea, que no tenía el concepto ese romano del yo te doy para que tú me des. Exacto. El concepto suyo de sacrificio era para saber qué les deparaba el destino, no para cambiarlo. Los romanos sí lo hacían para cambiarlo, ellos no. Ellos solo sabían, por ejemplo, un hombre etrusco podía vivir hasta los 70 años. A partir de los 70 años había unos ritos que podía hacer para poder alargar la vida hasta los 80. Pero a partir de los 80, si ese hombre seguía vivo, prácticamente era expulsado de la sociedad porque se entendía que estaba fuera de la religión ya, que los dioses lo habían abandonado. ¿Vale? Son cosas curiosas, pero interesantes. Pero interesantes, porque fíjate la diferencia, ¿no? En esto. Una cultura cree en el fatalismo. No, nosotros vamos a durar lo que vamos a durar, yo voy a vivir lo que voy a vivir. Lo único que puedo hacer es mirar las entrañas de un animal o mirar el viento, mirar las aves para saber qué me depara el futuro, pero no para cambiarlo. Mientras que los romanos sí hacen el sacrificio pidiendo, yo lo que quiero es más dinero. Yo quiero más fertilidad en mis campos, ¿no? Yo quiero lo que sea, ¿no? Todos estos son datos
que diferencian ambas culturas. ¿Por qué? Pues probablemente porque Roma también estaba no solo influenciada, aunque fuera la que más, por la cultura etrusca, sino que también por el resto de ciudades latinas y por el resto de pueblos que habitaban también Italia. Y por supuesto también por Grecia, porque al final no nos olvidemos que había varias colonias en lo que luego sería llamado la Magna Grecia del sur de Italia, ¿no? Entonces todo eso al final era una influencia que tenía Roma, que estaba en el centro. Y una ciudad además por la que pasaba el Tíber, que era una vía de comunicación de toda la vía salaria, ¿no? De ahí vienen los enfrentamientos con Vélez, por el control del Tíber y por el control de Fidenas, que era el enclave estratégico, ¿no? A mí me llama poderosamente la atención eso que has mencionado, ¿no? Las diferencias que has recalcado, que eso posiblemente deba deberse a eso, ¿no? A una pervivencia del sustrato original indoeuropeo que tenían, y sin embargo el etrusco sería pues, de esa cultura que habitaría esa zona de la península ibérica. A ver, no es dogma de fe, pero sería lo más probable. Es que me recuerda también un proceso similar al que se vio aquí en la península ibérica con los íberos y el resto de pueblos, hispanos, ¿no? Pueblos ibéricos. Bueno, ibéricos, cuando digo ibéricos me refiero a los íberos de la costa, no al resto, ¿no? Que hay un área indoeuropea o celta o céltica y hay un área que es mediterránea y que se ve mucho en la lengua, ¿no? Que aunque nosotros hablamos la misma lengua, vemos que la diferencia de los historiadores está en que esa área ibérica usan lenguas que no tienen nada que ver con el indoeuropeo, entre las cuales ha sobrevivido el vascón. Y de hecho la íbera, corrígeme si me equivoco, está emparentada con el... O sea, los lingüistas la han relacionado con el tirreno, con el etrusco. Sí, una parte. Dicen, fíjate, los vascos, el vascuence dicen que está relacionado, que tiene construcciones muy parecidas. Pero no sé en qué estado, no te sabría decir. Es verdad que se ha hecho esa relación, pero no sé hasta qué punto es certera. No lo sé. Sería algo más en conexión, pues eso, con esos pueblos que no sufrieron esas influencias extranjeras o tan fuertes. Claro. Más que, a ver, pues influencia recibe todo el mundo, ¿no? Depende del grado, de la forma, de cómo No es reacciones a descabellado, ella. Te quiero decir, no es nada descabellado pensar que en algún momento, pues, una parte se pudiera emigrar a otro sitio y montar allí. Es que, claro, estamos hablando de tanto tiempo Especulación total. que podemos especular lo que nos dé la gana. Esta es la belleza de hablar de esta época, que Totalmente. podemos especular lo que queramos y a ver quién viene a decirte, no, esto no era así, pues demuéstramelo, macho, ¿no? Demuéstramelo, ¿cómo sabes que no era así? ¿Verdad? Pero es interesante también por eso, ¿no? Y, por ejemplo, la verdad que hablando del idioma, ¿no? El propio idioma etrusco es muy curioso, Y, bueno, sabes que no está completo totalmente, no está completo. Está bastante avanzado, más de lo que yo pensaba, ¿eh? Cuando yo estudié este tipo de lengua en su momento, cuando estudiamos latín, porque de los que somos de mi edad estudiamos latín, cuando, no sé, tú eres más joven. A lo mejor tú ya no estudiaste latín, pero No yo era sí, obligatorio. yo sí tuve que estudiar latín. Prácticamente se me olvidó luego, he tenido que recuperarlo para la novela, algo recuperé, pero no, obviamente no lo hablo. Pero es interesante ver las diferencias, ¿no? Porque en la lengua muchas veces está la historia. Y muchos historiadores, solo tienes que, por ejemplo, irte a historiadores como Theodor Mommsen, ¿no? Que de lo que tiran es del lenguaje. Es que si una palabra no existía, es que ese objeto no existía. Si existe una palabra para describir algo, es probable que probable no, es seguro. Entonces, la lengua se utiliza mucho para eso y de ahí también se extrae mucha información histórica, ¿no? Por eso es tan interesante. Y a mí me gusta mucho. Y el lenguaje etrusco, me encantaría saber cómo sonaría realmente, porque yo me lo imagino en mi cabeza, pero claro, no sé exactamente cómo. Y eso que hay un vídeo por ahí, encontré un vídeo en YouTube, que era cómo sonaban pues todas las lenguas antiguas. No sé si lo has visto. Es Sí, lo he curioso, visto. Lo que pasa es que, bueno, los críticos dicen que al final pues la pronunciación es la actual, ¿no? Pasa Claro, mucho con el latín, que al final cada uno pronuncia el latín según la bueno, fonética claro, de y el su, latín, ¿qué de su latín? idioma. El latín vulgar, el latín clásico, el latín Sí, arcaico. pero que me refiero a que no utilizan una entonación que posiblemente utilizara el romano, ¿no? Que, o sea, es un latín, pero con pronunciación, con la fonética italiana. Sí, totalmente. Pero bueno, tiene su gracia, Sí, tiene su a gracia. mí me gustó mucho, la verdad, me hizo gracia lo que tú dices. Bueno, por lo menos es una aproximación, al fin y al cabo todo esto es una aproximación, ¿no? Como, bien, no puedes Sí, saber bueno, es una exactamente. aproximación y lo que te digo, y da mucha información, mira, sin ir más lejos. Otra de las razones por las que se ve ese papel importante de la mujer en Etruria respecto a Roma son precisamente los nombres.
porque ellos usan el patronímico y el matronímico para el nombre. Cualquier nombre es Beltur, clan que es hijo de fulanico, Tolumnes y fulanica. Entonces, es como nosotros, utilizan un nombre y los apellidos, digamos, entre comillas, del padre y de la madre. El nombre del padre y el nombre de la madre, ¿no? Cosa que no se hacía en Roma, como tú bien sabes, ¿no? Y todo eso también lo sabemos gracias a la lengua, a las inscripciones que se han encontrado, las pocas inscripciones que se han encontrado, que es la manera en la que se ha podido conocer algo en lenguaje etrusco, ¿no? En Roma no se comía mucho la cabeza. Si tenías una hija, la llamabas el nombre de la familia. Gens Exacto. Antonia, pues Antonia. Y si tenías la segunda, pues Antonia Secunda. Sí. O la menor. Y si tenías Antonio tres, la Menor, Antonio prima, Mayor, segunda, tercia. Y ya está. y Después, ya, y fuera. a ver, evolucionó después con el tiempo, se relajó un poco las costumbres por influencia Oye, que aquí externa. tampoco nos la comimos mucho hasta hace poco tiempo, ¿eh? Totalmente. Hasta hace poco tiempo era algo parecido lo que había aquí, o sea que Sí, fíjate si eso ha pervivido, por como es lógico, ¿no? Fíjate si han pervivido cosas de la cultura romana también hasta nuestros días, ¿no? Bueno, con los hombres también pasaba. ¿Cómo se llamaba el abuelo? Pues te va a llamar así. El padre, el nombre del abuelo, del padrino, ya. No se quebraba mucho la cabeza. No, para nada. Pues es curioso, ¿eh? Como todo esto ha ido sobreviviendo, ¿no? Y a través del lenguaje, cómo descubrimos precisamente estas facetas. Sí, así es. Y es muy interesante cuando, sabes que el otro medio, como hemos dicho antes, de obtener información son las tumbas. Y es muy interesante acudir a esas tumbas, y te lo digo por si alguna vez tienes oportunidad o alguno de los que nos están viendo tiene oportunidad de visitar, por ejemplo, lo que es toda la parte de las tumbas de Cerveteri. Eso es una maravilla, ¿eh? Una ciudad entera de tumbas y además que se ven perfectamente las tumbas de las diferentes épocas, ¿sabes? Porque van cambiando los modelos de tumbas, ¿no? Desde esos montículos que habrás visto algunas fotos, ¿no? Que Sí. están llenos de hierba y que luego además perdurarían durante muchísimo tiempo, ¿eh? En cultura, incluso en la católica, ¿no? Y tú cuando entras en esas tumbas y ves esos frescos, esas pinturas, ahí es cuando te hace una verdadera idea de cómo eran. Hay algunas cosas que han salido de ahí, pues incluso juegos a los que jugaban en los banquetes, ¿no? Como el Cótabos, que era un juego en el que tenían que escupir el vino hasta tirar un disco, ¿eh? Que se sostenía sobre un palo y el que ganaba pues le daban un premio y tal, ¿no? A juegos más macabros, como el de el Fersu, ¿m? Que era, sí, porque, y aquí hay otro tema interesante con respecto a Roma, ¿no? Que son los Munera Gladiatorum, el origen de los gladiadores y demás, que como supongo que sabes, tiene un origen etrusco y es totalmente religioso, ¿eh? Se hacían normalmente cuando en un funeral, cuando moría alguien importante, pues hacían unos Munera Gladiatorum que básicamente pues cogían a dos esclavos, les ponían como una especie de careta para hacerse pasar por el muerto y se peleaban entre ellos, ¿no? Para hacer como un espectáculo religioso entre lo espectacular y lo religioso, pero que venía a significar eso, ¿no? Que aquel pues había sido un hombre que había muerto en la batalla, ¿no? Al final, aunque hubiera muerto de viejo, ¿no? Y de ahí nacen los gladiadores. Todo eso nace de ahí, pero igual que otros muchos juegos que tienen origen tanto griego como etrusco, ¿no? El pancracio, ¿no? Que era el protoboxeo y todo esto, ¿no? Los propios, las carreras, ¿no? De caballos, ¿eh? El circo máximo, pues todo eso viene también de la cultura etrusca, te lo tengo que decir, ¿no? Todo eso estaba ya en Etruria y hacían carreras de vigas, sobre todo de vigas, y de cuadrigas y demás, ¿no? Cosa que también pues toma Roma y la lleva al siguiente nivel, como hace con todo, ¿no? ¿Y qué más te puedo contar al respecto de eso? Luego hay otro tema muy interesante, que es toda la parte de la ingeniería etrusca, ¿no? Que también daría para hablar largo y tendido, ¿no? Porque, hombre, tengo aquí una amiga que ha venido... ¿Tú quieres hablar de los etruscos o de los romanos, Maya? ¿Eh? ¿Hablamos de los etruscos y los romanos? Esta es mi gata. Es tu gata. Yo tengo los míos fuera, ya me están arañando la puerta. No, pues esta se ha quedado dentro, además no me he dado ni cuenta. Tengo la puerta cerrada. A ver si es que quieres salir. Discúlpame un segundo. Mira, vaya.
Ahí te dejo la puerta abierta por si quieres salir. Pues efectivamente, quería salir. ¿Qué te estaba diciendo? El tema de toda la parte hidráulica, ¿no? De control de agua, que fíjate lo que hubiera sido de Roma sin esto. Es que estamos hablando de que Roma era una ciudad que se inundaba. Acuérdate que donde está toda la parte del Coliseo era una zona inundable. Todo eso era una zona que se inundaba, ¿no? Y es gracias a toda la ingeniería hidráulica etrusca que se construye la cloaca máxima y que se hace pues lo mismo que se ve en Vélez perfectamente, que son esos cuniculi, estos túneles por los cuales se permite desaguar el agua, ¿no? Y eso es aplicable también a toda la parte bélica, ¿eh? Parece ser que la lanza clásica de los bélites es una lanza etrusca. Hay hasta quien dicen que el pilum, esto ya aquí entramos en objeto de debate, te lo advierto, pero hasta he leído que se ha encontrado en alguna tumba etrusca una lanza muy parecida, sospechosamente parecida al pilum, ¿eh? Bueno, aquí como Paco seguramente tendría mucho que decir porque a él le encanta también toda la parte de bélica. Pero bueno, ahí lo dejo el dato porque existe, ¿no? Y lo mismo te digo con respecto a todo lo demás. La música, por ejemplo, la música no solo utilizada en los funerales, en los banquetes, en la parte festiva, sino incluso en la guerra, ¿no? Habréis visto seguramente el clásico aulo, que es esta flauta de doble caña, típica tanto en Grecia, no sabemos muy bien, ahí me pierdo entre si copiaron, porque también estamos diciendo los etruscos copiaron mucho de los griegos, cierto, pero a ver cuánto no copiaron los griegos de los etruscos, esto no lo sabemos, probablemente habría que investigarlo, ¿no? Claro, porque normalmente estas influencias son bidireccionales, ¿no? Como hemos dicho antes. Exacto. Entonces, bueno, es verdad que probablemente lo que parece es que copiaron mucho de los griegos, pero también es probable que fuera al revés, ¿no? Y fuera bidireccional. Y, en definitiva, hablamos de una cultura que pervivió, como digo, de alguna manera, pervivió durante casi un milenio, ¿eh? Que realmente no es que desapareciera, sino simplemente, pues al final, pues se fundió, se disolvió, ¿no? Y se niveló, por emplear un término así vulgar, con la latina, ¿no? Con la romana. Ya con la romana, diría yo. La latina no llegó nunca. De hecho, fue Roma la que conquistó la cultura latina. Y la resignificó también, como hacen los romanos. O sea que, claro, fue Roma la que al final se enfrenta. ¿Por qué se enfrenta Roma con Vélez? ¿Y por qué se enfrenta Roma con... Primero porque probablemente ya la ven como una amenaza. A lo mejor hasta entonces Roma pues era una ciudad más. Entre un conjunto de ciudades había una liga latina, como sabes, ¿no? Y al final es Roma la que se hace con el poder de esa liga latina. Yo creo que ese va a ser el contenido para el próximo vídeo, ¿no? ¿Por qué Roma pudo sobreponerse? Y no solo sobreponerse, ¿no? Sino que encima se impuso. Y ahí Pues entran una serie de factores que son dignos a tener en cuenta. Interesante. Esto estuvimos hablando hace poco también. Es un tema muy interesante. Y además abierto a la especulación durante siglos. Yo recuerdo hasta, no sé si has tenido oportunidad de leer a Maquiavelo, al respecto de Maquiavelo. Sí, El Príncipe. El Príncipe, entre otros. Es uno de mis libros. La caída del imperio y demás. Es uno de mis libros de cabecera. Pues él menciona muchísimo las razones tanto del auge como tiene un libro sobre esto, ¿no? Del auge y la caída de los romanos, ¿no? Pero bueno, de eso, fíjate, habla hasta Isaac Asimov. He leído alguna cosa, ¿no? Clásico. Así que fíjate, si hay ahí para debatir. Ahí te la Yo creo que es multifactorial, por supuesto, pero hay claves. Hay claves en las que se puede estar de acuerdo. Sí, ese es un tema de debate interesante. Sí. Pues lo dejamos para la siguiente charla, ¿te parece? Me parece perfecto. Pues nada, pues Manuel, pues muchísimas gracias. A ti, por supuesto. Yo veo estar en esta taberna contigo, compartiendo. Bueno, no me has puesto de beber mucho, ¿eh? Al final me he tenido yo que poner un vaso de agua. Bueno, después que Ángel Portillo se ha bebido ya toda la posca que tenía, que la traigo para él, y como estos días está de viaje, pues no me he acordado de traer más. Bueno, a la próxima entonces. Sí, traeré rico mulsu. Bueno, sabes que lo puedes conseguir, de verdad, ¿eh? Ahora te estoy hablando en serio. Puedes conseguir mulsu, puedes probarlo si quieres. Ahí tienes el que hace Manolo
Ay, ¿cómo se llama la empresa? Te lo tengo que decir, pero es que hace productos romanos. Majuelo Flor de Garum, ¿puede ser? Exacto, sí. Exacto. Está también en la asociación de que hemos hablado antes fuera de cámara de... Pues me gustaría conocerlo porque tengo intriga. No lo leo. Un tío magnífico, muy buen amigo además. Muy buen amigo. Y si quieres un día que te hable alguien de todo lo que es la parte de tecnología alimentaria romana, te lo recomiendo. Vamos, es un libro, y además es que da gusto escucharlo. Pues tío con un conocimiento profundo de la materia, hasta el punto de que, fíjate si es profundo de la materia, que es que ha desarrollado los productos. Joder, que es que los puedes probar, macho. Sí, yo voy detrás de comprar Garum. Porque claro, porque uno de los proyectos estos que tengo parado, por lo que hablamos siempre, ¿no? La falta de tiempo, ya sabemos que esto es una máquina de chupar tiempo entre esto y la UNED y la vida marital, pues es lo que... Y el trabajo, esto es lo que hay, ¿no? Al final esto es como esto es como un malabarista con bolas calientes. Pues uno de mis proyectos es esto, intentar aquí recrear, hacer mis pinitos en la cocina romana, ¿no? Experimentar un poquillo. De hecho... pues muy interesante, ¿eh? Es muy interesante. Yo he hecho alguna, porque a mí me gusta mucho cocinar. Sí. Y sí, y bueno, la flor de garum, por ejemplo, es una maravilla, pero tiene también unos quesos que son una maravilla. Ahí tiene uno que está infiltrado de mulsum y luego tiene un montón de vinos romanos, vino de violetas. O sea, es que los romanos mezclaban el vino con muchas cosas, ¿no? Es interesante. He intentado recrearlo, el mulsum. De hecho, tengo un programa en el canal con Ana del blog Habemus Inquena, no sé si te suena. No lo conozco. Que es un blog donde recrea la cocina romana, ella es profesora. ¡Qué guay! Pues mira, ese sí me interesa. Sí, pues lo tengo por ahí, luego te paso el enlace. Porfa. Y hablamos un poquito de lo que es un poquito el desarrollo, ¿no? El desarrollo del concepto de cocina pues, que tenían los romanos y cómo fue evolucionando a lo largo del tiempo. Y ya te digo, y ahora que me has dicho esto de Flor de Garum, pues me gustaría desarrollarlo un poquito más. El mulsum lo he intentado recrear, pero bueno, a ver, al fin y al cabo, pues es vino moderno, no tiene nada que ver la fermentación del vino de ahora con el vino de hace 2000 años. Seguramente te pego una intoxicación. Digo, Manolo, cuando me ha regalado una botella, digo, pues Manolo, pues me encanta porque se puede beber. El vino que ha hecho no mata, se puede beber. Fíjate. Y bueno, pues nada, yo creo que hemos aprendido bastante sobre los etruscos, cogemos una idea general, que es lo que se trata aquí, la gente ya puede profundizar. Y bueno, invitarles a todos a que compren tus libros, a todos los fans de la novela histórica. Luego se la voy a recomendar a mi amigo Alexandre, con el que hice el programa de los Sonderos Baleares, que también es un ávido, ¿no? de la novela histórica. Y yo, bueno, al final, lo que hemos hablado de fuera de cámara, a mí se me están acumulando, ahora estoy con el tema del grado, tengo un montón de ensayos ahí en la mesilla de noche. Y tengo un par de libros que me han ido regalando, como a ti y tal. Espero también contar con el tuyo. Así te la he tirado como que no quiere la cosa, con una buena firma. Tranquilo, hombre, tranquilo. Ahí en directo. Lo uno y el otro lo compras tú. Hacemos ese trato. Venga, eso está hecho. Firmado, pero... Pues nada, a ver si nos vemos pronto y, oye, encantado, de verdad. Sí, es un honor tenerte por aquí. Y bueno, ya con esto, pues si quieres despedirte de los girites... Pues nada, yo en el canal de Sergio un poco en broma y en realidad yo lo que solía decir es luchad por vuestros sueños. Pues nada, ya sabes, a luchar. Así que luchad por vuestros sueños. Sean romanos, etruscos o del tipo que sean. Pero sueños no obstante, ¿no? Bueno, mientras no sean persas, que son nuestros enemigos... Eso es verdad. Bueno, también tienen derecho a soñar, hombre. Al final, déjales por lo menos soñar. Si ahí se quedaron en los sueños. Ahí está, porque después los conquistamos. Exacto. A lo dicho, Manuel, muchas gracias. A ti. Hasta luego. Hasta luego, adiós. Y a ti, Kirite, decirte que si te ha gustado este contenido, puedes apoyarlo dándole un buen like, suscribiéndote, compartiéndolo con tus amigos y dándole a la campanita para que no te pierdas ninguno de tus programas favoritos. Y ahora sí, con esto me despido con un buen valete, et gaudete, Kirites. ¡Hasta otra!